Amén. Hasta la ofrenda que traigamos, los diezmos que traigamos, hermanos, ahí nosotros vamos a estar adorando a nuestro Dios. Y no olvidemos que la palabra del Señor nos dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces esa adoración debe ser en todas las áreas de nuestra vida. Amén. En todas. Gloria al Señor. Yo les invito, hermanos, que demos gracias a Dios y vamos a decirle: Señor, gracias porque podemos estar aquí en tu presencia, podemos estar a tus pies. Amén. Y aquí traemos nuestras vidas como una ofrenda, amén, como un perfume agradable, y también traemos lo que te pertenece y también traemos de las bendiciones que tú nos das. Vamos a darle gracias al Señor, amén. Padre, en esta hora te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa. Nos permites deleitarnos en tu presencia, Dios. Gracias, Dios, por cada uno de nuestros hermanos que están aquí, Señor. Padre, permite que todos, Dios mío, vengamos con esa actitud de agradecimiento, de gratitud, Señor, porque todas las bendiciones que tú nos has dado son grandes, Señor. Y gracias porque estamos, Padre, en tus manos, Señor. Estamos seguros en ti. Gracias, Señor. En esta hora, Dios mío, también queremos adorarte con nuestras ofrendas, con los diezmos, Señor. Que toda nuestra vida sea de adoración hacia ti. Recibe, Señor, lo que se va a depositar en tu altar, en el alfolí, Señor, que es el fruto del trabajo, Dios mío, de tus hijos, el esfuerzo, Padre, y que esa ofrenda, Señor, cumpla todo el propósito que nos enseña tu palabra, Padre, para que así las bendiciones puedan bajar a la vida de tu iglesia, a la vida de tu amada. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Te alabamos. Alabado es el Señor. Alabado sea Dios. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Nada más dame poquito volumen, igual, poquito, yo sé que se escucha bien, pero quisiera escucharme yo. Amén. Ok. Vamos a entrar, hermanos, a la palabra del Señor. Los niños,
pues van a pasar allá con la maestra de escuela dominical, ¿verdad? Con la hermana Olga Lidia. Ella se prepara toda la semana para enseñar a sus niños, hermano. Haga lo posible, ¿verdad? Para que sus niños sean educados en el camino del Señor. Hermanos, les queremos decir, ya eso lo dijimos de hace rato, ¿verdad? A los niños se les está discipulando desde ahora. Entonces, procuren que no falten, que no fallen, a menos que estén muy mal, ¿verdad? Estén enfermos. Pero vamos a tratar de que nuestros niños, ¿verdad?, no se nos vayan a apartar luego, hermanos. Queremos que ellos les sirvan al Señor, queremos que ellos crezcan también en todas las áreas que el Señor tiene para sus vidas. Y pues es una responsabilidad compartida, ¿verdad? A veces los padres se preocupan tanto, ¿verdad? Porque sus niños o sus hijos ya grandes. Yo tengo algunos familiares que desde que los niños estaban pequeños les decíamos, mándalos a la iglesia, tráelos a la iglesia. Ay, Dios, así me decían. Entonces ya a esta edad, pues ya cuando son jóvenes, pues ya empiezan a actuar, ¿verdad?, de manera violenta. Ya algunos empiezan a hacer sus propios pensamientos, ¿verdad? Y eso, pues, hermanos, los niños no se mandan solos. Yo no sé, me estoy metiendo por allá. Los niños no se mandan solos, ¿verdad? Es que se encapricha, hermano. Que se encapricha, unos cuartazos le va a quitar un poquito lo caprichoso. Ay, pastor, pero es que mi niño, ¿cómo lo voy a pegar, hermano? Pues sí, hermano, pero ya cuando están grandes, hermano, empiezan a hacer cosas que... Y luego los padres, por ejemplo, ahí en la escuela, culpan al maestro. ¿Quién sabe qué le enseñará el maestro en la escuela? Que mira que acá en la casa se me está portando mal. O al pastor. Llega el momento en que culpan al pastor o a la iglesia. ¿Qué será que le enseñan pues en la iglesia a los hermanos? Entonces, hermanitos, estoy introduciéndome en la enseñanza, en la predicación, solamente que estoy hablando ya, aprovecho, ¿verdad?, a matar dos pájaros de un tiro. Entonces resulta, hermanos, que los niños, cada niño que nace, dicen que trae una torta bajo el brazo. ¿Será cierto? O una empanada. Un tamal. La cosa es que, pero ¿qué quieren decir con eso de que un niño cuando nace trae una torta bajo el brazo? ¿Qué quieren decir con eso? A ver, ayúdenme. ¿Qué creen ustedes? Que tiene suerte. ¿Qué otra cosa? Que es una bendición. Que ese niño tal vez va a aportar algo, ¿verdad?, a la familia, a la humanidad. Y la verdad, hermano, es que cada que nace un niño estamos recibiendo una herencia de parte de Dios. Y ese niño va a perpetuar nuestro apellido, nuestra genética, ¿verdad? Va a perpetuarlo, le va a dar continuidad. Entonces tenemos nosotros que procurar que esos niños vayan creciendo correctamente. Pero ya viéndolo del lado espiritual, hermanos, un niño está pasando de una dimensión, mire, de una dimensión celestial como espíritu, hermanos, viene a una dimensión terrenal, ya como ser humano. Porque el Señor es Dios, el Padre, hermano, es el Padre de los espíritus. Y hablando en un sentido figurativo, hay un depósito de espíritus, ¿verdad? Y esos espíritus son enviados cada que una pareja, ¿verdad?, pues tienen relación y es fecundado un óvulo, hermanos, un espíritu de parte de Dios
humano es enviado para que de ahí, hermanos, se geste una vida, ¿verdad? Y entonces hay una, vamos a decir, una combinación de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando hablamos cuando yo hablo o escuchamos este tema, los 7 nacimientos del Hijo, hermanos, tenemos que ver que el Verbo, que es Jesucristo, hermanos, tuvo 7, vamos a decir así, nacimientos que son importantes que los analicemos, ¿verdad? Los nacimientos, así como un hijo abre una puerta dimensional, hablando espiritualmente, en el caso de los nacimientos de Jesucristo, más que del Verbo, del Hijo de Dios, hermanos, abren una puerta dimensional. ¿Qué es una puerta dimensional, hermano? A ver, ayúdenme, a ver si ya lo digerimos un poco mejor. Bueno, una puerta, ¿qué es, hermano? Una entrada, o una salida, un acceso, ¿verdad? Pero entonces, si ya ubicamos puerta, ahora ubiquemos dimensión. ¿Qué es puerta dimensional entonces? Hacia otro mundo, hacia otro, ok, una entrada hacia otra esfera, hacia otra área, hacia otro nivel, ¿verdad? Entonces, los nacimientos del Verbo, hermano, o del Hijo, abren una puerta dimensional. La Biblia habla de que el Hijo, o sea, Jesucristo tabernaculizó, ¿verdad? El pueblo de Israel participaba de una fiesta, hermanos, entre septiembre y octubre, de una fiesta que era la fiesta de los ¿qué? De los tabernáculos. Y más o menos en qué consistía. El pueblo de Israel, hermanos, ponía tiendas, pues, cabañas, y ahí hacían como que ahí habitaban, pues, porque eso, hermanos, era una figura acerca de lo que Cristo iba a hacer, hermanos, por nosotros. Dice, cuando el Hijo tabernaculizó en la tierra, se abrió una puerta dimensional, se abrieron los cielos. Entonces, por ejemplo, San Juan capítulo 1 verso 14, esa Biblia BTX dice, y el Verbo, o sea, el Hijo, la palabra de Dios, se hizo carne, ¿sí? Se materializó, pero obviamente tuvo que llevar todo el proceso. Y dice, y tabernaculizó o habitó entre nosotros. Y entonces se abrió una puerta dimensional. Cuando el Señor tabernaculiza, hermanos, entre nosotros, dice San Juan, y contemplamos su gloria. Ellos vieron su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es importante subrayar aquí la palabra tabernaculizó, hermanos, que significa, al menos aquí en la Biblia latinoamericana, dice que puso su tienda. Eso es tabernaculizar. Puso su tienda. ¿Y qué más? A ver, voy a buscar aquí para ir subrayando. Entonces, aquí mire, esta palabra puso su tienda es la misma que tabernaculizó, es la misma que habitó, ¿entienden? Entonces, la palabra, el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. Y entonces ahí se abre una puerta dimensional para ver la gloria de Dios. O sea que los que, hermanos, hemos tenido una experiencia con el Señor, hemos visto la gloria de Dios. Lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Ahora, el problema, ¿verdad? Que si hablamos de cuánta gente
participa de fiestas como por ejemplo la Navidad. Cuando nosotros, hermanos, celebramos a Cristo y hacemos fiesta, estamos entrando en una puerta dimensional, entramos a la presencia de Dios, porque Cristo es la puerta. Pero ¿qué pasa cuando se celebra, por ejemplo, una fiesta, por ejemplo, cristiana, entre comillas, como la Navidad? Y no es, pero no es el tiempo, no es la verdadera, no es la celebración, pues, de Cristo, la verdadera. Entonces, ahí, hermanos, se pueden abrir otras puertas dimensionales. Otras estructuras espirituales ocupan la vida de personas y entonces es contaminada la persona. Aunque yo sé que ya pasó Navidad, hermano, pero hay gente que dice no me pasa nada. Y entonces participa, ¿verdad? Y luego lo ven que anda todo, ¿cómo dicen? Surumbo. Y dice, ¿por qué? Porque, hermano, porque no entendió que participar, por ejemplo, de celebraciones fuera del tiempo o incorrectamente, hermanos. Por ejemplo, los que celebran Navidad, el día del cariño o el día del amor y la amistad, sabiendo, hermanos, que ahí se abren puertas dimensionales a espíritus, a demonios. Entonces, se están abriendo puertas y entonces entran estructuras espirituales, entran potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad. Entonces nosotros debemos tener cuidado con esto, ¿verdad? Sigo con el punto. Hay diferentes tipos de puertas. Todavía no hemos entrado al tema en sí, pero yo quiero ir con calma y espero que me pueda yo explicar. Pero hay diferentes tipos de puertas. Nada más para mencionar, Juan capítulo 10, verso 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos ovejas? Amén. Somos ovejas. Usted es una oveja del Señor. Y la única manera de ir al Padre es por medio de Jesucristo. La única forma, hermanos, de encontrar la plenitud a nuestras vidas es por medio de Cristo. Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, hay puertas, personas. Amén. Nosotros, por ejemplo, somos puertas eternas. Ahí lo dice el Salmo 24:9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. A ver, entonces, alguien, hermanos, por ejemplo, allá en Jesucristo, el Señor, Él es la puerta de las ovejas. Yo quiero entrar a la dimensión espiritual o a la dimensión celestial. ¿En qué nombre debo entrar? En el nombre de Jesús. Amén. Es la puerta. Ahora, el Señor quiere manifestarse a los demás y entonces, hermanos, Él también nos hace puertas a nosotros. Usted es una puerta por medio de la cual entra el Rey de Gloria. ¿Entienden? El Señor, hermanos, se manifiesta por medio de nosotros. El Señor quiere manifestar su gloria por medio de nuestras vidas. Por eso dice: alzaos vosotras puertas eternas, a abrirnos pues al Señor. Y entonces, hermanos, Él dice: entrará el Rey de Gloria. Nosotros somos puertas. Por eso dice que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros. ¿Y quién más? Y nuestra casa, nuestra familia, porque somos puertas. Yo soy una puerta. Usted es una puerta. Si usted le abre puertas al diablo, va a entrar a su casa. El Señor lo reprende. ¿Sí? A nosotros. Exactamente.
He aquí yo estoy a la puerta, dice. O sea, nosotros somos puertas. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Usted es una puerta. El diablo también toca. No le abra. Abrámosle al Señor, alzaos vosotras puertas eternas y va a entrar el Rey de Gloria. Somos puertas eternas. Nosotros podemos dar lugar a una manifestación espiritual de parte de Dios, pero también podemos dar lugar a una manifestación espiritual de parte de Satanás, del reino de las tinieblas. A ver, cuando usted bendice a su pareja, a su esposo, a la persona que ama, ¿verdad? Que lo bendice, usted está permitiendo que por medio de la puerta que es usted, su esposo, su esposa, sea bendecido. ¿Sí me explico? Porque usted es una puerta por la que el Señor bendice. Pero también, hermano, si nosotros damos lugar a una manifestación que no viene de Dios, maltratar a nuestra familia, manipular a los nuestros, sabiendo, ¿verdad?, que el diablo pues está detrás de todo eso. Y aquí hay una situación que yo debo mencionar, hermano. El diablo no tiene parte ni suerte en nosotros, a menos que nosotros le abramos la puerta. Hermano, es que el diablo y le echan la culpa al diablo, pero es que usted le abrió la puerta. Entonces no le debemos abrir la puerta porque nosotros somos puertas, pues. Hasta aquí, ¿cuántos me están entendiendo? Entonces tenemos que decirle, Señor, como lo hicieron los israelitas en Egipto, Señor, que tu sangre, la sangre de Cristo, esté en los dinteles de la puerta, de esta puerta. Amén. Y usted mantenerse comiendo el cordero, alimentándose de la palabra del Señor. De esa manera, hermanos, ninguna potestad, ningún ser maligno va a atravesar por esa puerta. Entonces, sigamos un poquito. Hay puertas físicas entonces. El Señor le dijo en Mateo 16:18 a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, dice otras versiones, pero esta dice, y puertas de infierno no prevalecerán contra ella. Esas puertas de infierno, hermanos, pueden ser, brujos, hechiceros, personas, hermanos, que te buscan para herirte, para dañarte, para echarte abajo, ¿verdad? Esas puertas, porque son personas físicas, no van a prevalecer contra ti, contra la iglesia. Entonces, viéndolo de otro punto de vista, por ejemplo, aquí se mencionan 12 lugares o 12 puertas físicas que están señaladas en el mundo, que son puertas de infierno, ¿no? Nada más lo puse aquí como una referencia, porque lo estaba viendo pues en internet y no es falso, pues. Hay 12 puertas del infierno que se han descubierto en el mundo. Por ejemplo, la puerta de Darvaza, el pozo de Darvaza, que es en Turkmenistán. La puerta de Pluto, eso tiene que ver con Mickey Mouse. Ay, no es cierto. Pero ahí en Turquía, la Fengdu, China, Volcán Masaya, Nicaragua, Lacus Curtius, Italia, Purgatorio de San Francisco. Estas son puertas pues que hay en la tierra, y nada más busqué 10, pero son 2. Ya usted investiga los otros, o nada más con que anote ahí las puertas del infierno descubiertas en el mundo, y usted va a ver, hermano, ya han sido pues identificadas. Pero ¿por qué estoy hablando de eso? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque cada nacimiento del Señor es una puerta, y aquí dimensional, pero ahorita vamos a ver
Por ejemplo, también hay puertas tiempo, hermano. Y esto es interesantísimo. Es importante que nosotros entendamos esto. Porque las puertas tiempo, por ejemplo, antes que entremos allá, el Señor profetizó que Cristo iba a venir, que el Mesías, el ungido, iba a llegar, pero iba a llegar en el tiempo de Dios. ¿Entiendes? Y eso abrió una puerta, se abrió una puerta dimensional para eso, de lo celestial a lo terrenal. Entonces, las puertas tiempo abren espacio, pero deben ser abiertas en el tiempo de Dios. Si usted lee Ezequiel 40, el primer versículo habla de día, mes, año, porque se cumplió ese día exactamente y se abrió una puerta. Ahora, Eclesiastés 3:1 dice: hay un tiempo señalado para todo. Hermanos, hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Eso es importante, que nosotros conozcamos los tiempos, hermano. Así como, ¿cómo se llama la familia esa? Los que conocían los tiempos. Los Isacares. Debemos saber los tiempos. Los Isacares no solamente conocían los tiempos escatológicos, sino el tiempo que vivían. Abrirla fuera de tiempo o no autorizadas, hermanos, traen consecuencias espirituales dañinas. Ahora yo le digo: Señor, ¿cuándo me vas a decir? ¿Hasta cuándo vamos a empezar a abrir? Pues, porque yo sí quiero, ahora sí quiero. Cuando comenzamos yo no quería, yo dije: nada más la iglesia vamos a atenderla, pero si el Señor me pone en mi corazón después, me gustaría ir abriendo obras en todo Cunduacán si podemos. Pero también, hermanos, tiene que ver con el tiempo. No si llueve o no llueve, el tiempo de Dios. ¿Sí me explico? Cuando es el tiempo de Dios, hermano, todo se da. Entonces, pero abrir las puertas fuera de tiempo o una puerta no autorizada, hermano, puede traer consecuencias espirituales dañinas. Por ejemplo, el pastor es una puerta. Ayer un hermano me decía: pastor, fíjese que voy hasta tal lugar y le aviso. Amén, vamos a orar por ello para que el Señor te guarde donde está. Pero resulta que a veces no avisamos, no porque el pastor quiera tener un control de nosotros, no, nada más: pastor, ahí ora por nosotros, fíjese que vamos a tal parte, queremos que nos bendiga y nos ayude en oración ahí. Amén. Pero luego de pronto: pastor, es que me metí en un problema. ¿Y por qué? Es que me eché a andar y me fui a tal parte, me salí de la cobertura. No sé si me explico con eso. Me salí de la cobertura, no tomé en cuenta mi cobertura, y de pronto me encuentro en problemas difíciles, o sea, terribles. Mire, Deuteronomio 11:14: Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo. Habla de tiempo. Lluvia temprana, pero está en el tiempo de Dios, y lluvia tardía, pero en el tiempo de Dios, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. 3 cosas. Hay un tiempo de Dios y tenemos que esperarlo. A veces el Señor nos tiene, hermanos, en el desierto. Las cosas no nos salen, pero espérate, mantente tomado de la mano del Señor, confiando en Él, que va a llegar el momento en que el Señor te va a dar tu grano. No el grano que sale aquí en la cara, sino el grano, tu alimento. ¿Entiendes? Tu pan. El Señor te va a dar mosto. ¿Qué es mosto, hermano? Vino nuevo. Vino nuevo. Alegría, gozo. Pero pastor, es que nosotros nos la pasamos a veces en problemas. Va a venir el momento, va a llegar, pero va a venir el tiempo. Y va a venir el tiempo también en que te va a dar tu aceite, la unción, la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que te decía el Señor en un sueño? En 3 años, ¿cómo está? Ok. Entonces, Él habla de tiempo.
en su tiempo. Y yo voy a poner otra cosa acá, mire, hablando de puertas de tiempo. Mujeres de Jerusalén, júrenme por lo que más quieran, que no molestarán al amor. Hay gente que se la pasa molestando al amor. Ay, ¿será ese que va ahí que va a ser mi pareja? ¿Será que y anda picando por aquí, por allá, verdad? Pero mire que dice, que no lo despertarán hasta que sea el momento indicado. Aquí había mencionado cosas, ¿verdad? No se vaya a molestar a nadie. Pero la primera, ¿cuándo es el momento indicado de entregarse ya al amor? De hacer un hogar. ¿A los 20 años? ¿A los 21? ¿A los 25? Dígame, a ver, dígame. ¿A los 30 años? Yo conocí una hermana que se vino a casar a los 32 años por ahí. Y hoy está bien casadita y el hermano, el esposo es cristiano y se aman. La otra vez los encontré que la vez que íbamos a Guerrero, íbamos nosotros en la camioneta y los vi pasar abrazaditos a ellos y Luis siguen contentos. Pero ella esperó el tiempo. Ah, pastor, pero yo a los 32 ya quiero tener unos 8 chamacos. Pero ¿cuándo? Porque dice, hasta que sea el momento indicado. Estamos hablando de puerta a tiempo. Porque hay gente que se casa antes de tiempo. No saben hacer comida, no saben arreglar la casa, ni se saben bañar. Perdón, pero es una situación real que muchas veces pasa. No se quiere. Yo he conocido hermanas y hermanos llega uno a las 10 de la mañana a visitarlo y la hermana está durmiendo, se levanta a las 12, pastor. A la mecha, man. Esas personas no están preparadas todavía, pero ya se quieren casar. ¿Y a qué se debe que algunos se quieren casar? Es que ya quiero, dijo alguien. ¿Quiere qué? Ya quiero. ¿Pero qué quiere? Entonces, hermanos, pero no es igual. Esperar el tiempo de Dios, estamos hablando de eso. Ahora, hay otros que ya se unieron. Puede ser que fuera de tiempo y todo eso, pero si ya están unidos, ya es tiempo de que se casen. Es que todavía no es el tiempo, pastor. No, hermanos, ya se le está pasando el tiempo. ¿Sí me estoy entendiendo? Pastor, usted se está metiendo en cosas que no se tienen que meter. Sí me tengo que meter porque yo quiero que usted se vaya con el Señor. ¿Entiende? Usted me va a mantener, pero si ya tiene tiempo, ¿verdad? Que están unidos. Y ahora, ¿qué esperamos? Pero vamos a seguir con la puerta del tiempo porque ya me estoy metiendo a la cocina, hermano, ese pastor. Hermano, podríamos estar permitiendo que entren potestades que no eran las que estaban preparadas para la iglesia. Por ejemplo, el solsticio de invierno es una puerta dimensional. Los que celebran Navidad, ahí hay una puerta dimensional. El solsticio de invierno, hermanos, es tomada pues por los hechiceros, por los brujos, por los satánicos, como un tiempo, hermanos, especial para enviar demonios, espíritus, incluso del mismo infierno, hermano, porque es una fecha. ¿Sabían ustedes que en diciembre es cuando más gente se mata? Se suicida, más gente llena los hoteles, más gente empieza a vivir, por decir así, en adulterio, fornicación, en alcoholismo, depresión. Está los estudios, quiero decir pues que está comprobado. Entonces, pero todo esto, ¿por qué? Cuando nace, hermanos, cuando Cristo o el Verbo nace, entonces se abren puertas dimensionales que nos llevan a la bendición. Y vamos a entrar entonces, yo no sé, me metí por todo ese rumbo, pero para llegar aquí, mire, hay por lo menos aquí, aquí está la primera puerta.
allá arriba, el Elión eterno. Ahorita lo vamos a seguir viendo uno por uno, nada más. Ni modo de apagar las luces porque es el sol, ¿verdad? Pues si Josué, ¿verdad? Le dijo a la luna, detente ahí al sol y a la luna. Bueno, entonces aquí, hermanos, se habla de la preexistencia del Señor, del nacimiento en la preexistencia, el nacimiento de una virgen, el nacimiento del agua y del agua, el nacimiento en el espíritu, el nacimiento en la tierra, el nacimiento en el corazón y el nacimiento de los hijos de Dios, que también incluye el nacimiento del Verbo. Son 7. Entonces vamos a empezar, vamos a irlo viendo uno por uno. El primer nacimiento, hermanos, se da en la preexistencia del Señor. Nacimiento tiene que ver con engendramiento, ¿me entienden? Tiene que ver con existencia. Hablamos, ¿cuánto ya hemos escuchado acerca de la enseñanza del Elión? Es decir, el Eterno. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no cambia. No hay 4 dioses, hay un solo Dios. Pero resulta que en la eternidad, el Elión, hermanos, en la eternidad, por eso hizo 3 vasos en la eternidad, y entonces este vaso fue el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, que es el león, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese omnipotente es el Shaddai. ¿Y qué más dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué más dice? Diré yo a Jehová. Y entonces aquí está el Padre. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios. ¿Sí? El Elohim. Este es el Shaddai, el Padre, Jehová, el Hijo, el Elohim. Son 4 palabras diferentes. Entonces habla de una cuadridimensión. Pero, hermanos, ¿para qué Dios, el Eterno, el que nadie ha visto? Porque al Elión nadie le ha visto. Es la esencia primigenia, hermanos. Ya hemos puesto aquí, por ejemplo, 3 vasos, ¿verdad? Y vamos, a veces usamos una jarra, y esa agua la vertimos en un vaso, en el segundo y en el tercero. Y entonces así simbolizamos, ¿verdad?, lo que sucede pues aquí. Es la misma esencia. El Padre tiene la misma esencia del Hijo y es la misma esencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, no tiene vaso, porque en la eternidad era la madre, porque era la familia de Dios, Padre, Hijo y Madre. Pero como no se sujetó a las, vamos a decir, las disposiciones de Dios, entonces el vaso, hermanos, es quitado, del vaso le es quitada la esencia y queda el Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando nosotros, bueno, yo en lo personal, me cayó el 20, el por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Porque, hermano, si alguien blasfema contra el Padre, le es perdonado. Alguien blasfema contra el Hijo, le es perdonado, porque la blasfemia va contra el vaso. ¿Me entienden? Pero la esencia, que es la esencia del león, hermanos, es el Espíritu Santo. Y el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Y ya vimos, ¿verdad?, el proceso, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es que, ay, ya blasfemé contra él y me siento mal. No, la blasfemia es una, ¿cómo se dice? Es un proceso.
y vimos los 7 pasos, ¿verdad? Para llegar, los 7 pasos de involución para llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es esencia pura y busca vasos. Por eso es, ¿verdad?, que el Señor envió al Espíritu Santo para que habite en nosotros. Qué privilegio nos dio el Señor, que en nosotros habite su esencia y que no muramos. Entonces, el Hijo surge del Dios Altísimo, de la esencia primigenia. Dios es espíritu, no tiene principio ni fin, siempre ha sido y siempre será. Entonces, aquí, hermanos, aquí se da el primer engendramiento del Hijo en la eternidad. Cuando el Elión decide crear, yo estaba escuchando, ¿verdad?, al apóstol diciendo, ¿cómo es que Dios empezó a crear si no había nada? Y él lo ilustra así, yo se lo voy a pasar así, usted analícelo y pídale al Señor. Pero dice él, dice, está Dios, Dios es todo, está en todo, lo llena todo. Por eso dice la Biblia que los cielos de los cielos de los cielos no pueden, ¿qué?, contener su gloria. Y Él es inmensamente grande. Pero dice que no existía nada. Entonces, ¿qué hizo? Dice, así dice el apóstol, se hizo para atrás, dice, hizo un espacio para crear todo lo que hay. Porque, ¿cómo lo iba a hacer? Si lo hubiera hecho así nada más, entonces todo hubiera sido Dios. Es así, hubieran sido Dios, los árboles hubieran sido Dios. ¿Me entienden? ¿Me explico? Bueno, el caso es que cuando Él decide crear y manifestarse a sus creaciones, entonces, hermanos, porque primero decide crear Dios y luego que crea a la humanidad, decide manifestarse a ella. Todo lo tiene planeado, la mente divina. Y entonces tiene que haber un principio de todas las cosas. Pero la esencia del Hijo, hermanos, en la eternidad fue engendrado. Entonces vamos a ver aquí Salmo 2:7. Dice, yo recitaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí habla de Cristo, ahí habla del verbo, ahí habla del Hijo. Hermanos, mi hijo eres tú, dijo. Yo te engendré hoy. Este salmo pues es ocupado para hablar de manifestaciones del Hijo. Pero ¿cuándo es ese hoy en que fue engendrado el Hijo? Porque está hablando el salmista. Es una palabra de profecía o profética. Y dice, ya usted lo puede leer ahí pues. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿A qué hoy se refiere? Está hablando en la eternidad. El Hijo fue engendrado en la eternidad, antes del principio. Es que antes del principio hubo eternidad, ¿sí me entienden? Y hay eternidad todavía. Eternidad es que no hay principio ni fin. Entonces, a ver si no nos hacemos bola hoy. El Hijo es la sustancia del Altísimo. Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Está hablando del Hijo de Dios. Y mire, el apóstol Pablo entonces aquí en Hebreos 1:5 hace referencia a la preexistencia del Hijo, del Verbo.
Cuando dice, hermanos, que Él es el resplandor de la gloria de Dios, es decir, es la esencia del Altísimo, es la imagen, la expresión exacta de su sustancia, por quien fueron creadas todas las cosas. El Hijo tiene un rango superior al de los ángeles. Ahora, ¿verdad que no hemos orado, hermano? Porque entré así de, bueno, vamos a orar porque, mire, hay cosas que no las vamos a asimilar a menos que el Espíritu Santo nos las revele, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, casi a 40 minutos del mensaje, Señor, te pido que esta mañana nos ministres por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, que traigas revelación, que abra nuestro entendimiento. Hay cosas que incluso los profetas hablaban y no la entendían. El apóstol Pablo predicaba cosas o enseñaba cosas que no entendían, Señor, que le era difícil entender al mismo Pedro. Yo te ruego, Señor, que nos des la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, la inteligencia, Señor, la revelación para comprender tu palabra. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Circuncida, Señor, el corazón para poder entender espiritualmente tu palabra. Muchas gracias, Señor. Entonces, eso, hermanos, que estamos hablando ahorita, el Hijo es la sustancia del Altísimo. Entonces, habla de que es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen, es la expresión exacta de la sustancia de Dios, ¿sí? Por quien fueron hechas todas las cosas. El Hijo fue resucitado, ahí habla de la resurrección también, pero estamos hablando del primer punto, de cómo el Hijo en la preexistencia, hermanos, tiene pues una experiencia llamada nacimiento en la preexistencia. Hechos 13:33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El apóstol Pablo aquí dice, hermano, que el hecho de que el Padre haya resucitado al Hijo está relacionado con el Salmo 2:7. Este salmo es ocupado para hablar de diferentes facetas acerca del Hijo. Habla ahí entonces de la resurrección también, pero habla del engendramiento del Hijo, y ese es un punto que vamos a tocar más adelante. Y habla también, hermanos, ese mismo texto de Salmo 2:7 lo vuelve a ocupar en Hebreos 5:5, donde dice que el Hijo fue nombrado sumo sacerdote. Así también dice, el Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Ahí entonces se habla de que nadie toma para sí el oficio de sacerdote, sino que es Dios, ¿verdad? El Altísimo, el que de antemano en la preexistencia nombró, hermanos, a Cristo como el sacerdote, o al Verbo como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, como sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Es decir, nadie se puede autonombrar, ¿verdad?, sacerdote, sino que es Dios el que de alguna manera, hermanos, da el nombramiento. Bueno, estamos hablando del primer punto, del engendramiento en la preexistencia. Y eso se toma como, hermanos, como el primer nacimiento del Verbo. El segundo es cuando nace de una virgen. Nosotros no es que no creamos, ¿verdad?, que Jesús no haya nacido de una virgen. Claro que lo creemos. El Señor nació de una virgen, pero no siguió siendo virgen después, porque la Biblia dice que tuvo más hijos. Eso lo sabemos. Que el hijo haya nacido no es un motivo, hermanos, de contienda, como en diciembre, ¿verdad?
es una de peleas en el Facebook, que si es no o si es. El problema no es que Jesús haya nacido o que el Hijo haya nacido, sino que hay un problema, ¿verdad? Que la gente no está consciente de que Jesús no nació ahí. La gente no tiene el conocimiento tampoco, ¿verdad? Y no se hacen responsables, por ejemplo, los ministros. Muchos ministros a mí me han dicho, y me dicen, sí es cierto, Jesús no nació en diciembre, pero nosotros lo celebramos porque pues aprovechando la tradición y para hablar la palabra. Pero ya estamos hablando que una de las situaciones por las que no la celebramos, hermano, es porque celebrar algo que no ocurrió en esa fecha está fuera de tiempo y puede ser una puerta abierta para entidades que no queremos con nosotros. Entonces, necesitamos ser conscientes, tener el conocimiento y la responsabilidad, porque es una profecía, está anunciado. No la menospreciamos, pero sí hay que darle, hermanos, la importancia que tiene. Darle la importancia que tiene, porque, hermanos, a veces no le damos esa importancia. Pero bueno, mire, el Hijo nació de una virgen. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, dice. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El Hijo nació en un pequeño pueblo, en este segundo nacimiento. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El nacimiento del Hijo, hermanos, trajo esa gran bendición para nosotros. Ahí es donde se cumple que tabernaculizó, habitó entre nosotros. Mire que encontré aquí, o más bien estudiando, el Señor nos daba esto. Mire, el Hijo fue visitado por reyes, hermano, por príncipes. Isaías 66 dice, una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes. Hay una versión que dice pollinos, de Madián y de Efa. Eso dice la Biblia en lenguaje sencillo, dice que esos de Madián y de Efa eran personas de regiones desérticas. Y ya investigando un poquito más dice que eran de Arabia Saudita. Y ya metiendo un poquito más la pala, ¿verdad? En la mina, encontraba que esos de Madián y de Efa, hermanos, fueron los hijos de Cetura. ¿Quién fue Cetura, hermano? La tercera mujer de Abraham. Porque la primera fue Sara, la segunda Agar y la tercera Cetura. Y ahí yo le comentaba, ¿verdad? Le decía, bueno, pues Abraham no podía tener hijos. Dice que ya estaba a punto ya, ¿cómo dice? Ya de alguien casi muerto, dice la Biblia. El Señor hizo que Abraham volviera a tener deseo de su mujer y su mujer deseo de él. Y obviamente tuvieron relaciones y nació Isaac. Pero al poco tiempo muere Sara y Abraham se vuelve a casar y tuvo varios hijos todavía con otra mujer. Entonces yo me ponía a pensar, ¿no será que la hermana Sara le decía, ya no sirves para nada, tú ya no no puedes dar ni hijos, y le echaba en cara, ¿no? Y bueno, ya se fue Sara y ahora resulta que con una nueva señora tiene como, no recuerdo, ¿verdad? Pero aquí usted lo va a ver, Génesis 25, 1, 4. Tuvo varios hijos con ella. Ayúdenme ahí buscándole Génesis 25, 1 al 4. Pero dice que
Si lo tienen ahí, ¿me ayudan a leerlo o cómo le hacemos para...? Pero eso fue que fueron, eso que menciona la Biblia en Mateo o en Lucas, que fueron a ver al Señor y le llevaron, ¿qué cosa le llevaron? Oro, incienso y mirra. Esos, hermanos, dice Isaías 66, que es la profecía que se cumple allá, hermanos, eran de Madián y de Efa, regiones desérticas de Arabia Saudita, hijo de Cetura. Lee, por favor, hermano, del 1 al 4, fuerte. Y Abraham tomó nuevamente una mujer cuyo nombre Cetura. Ajá. Y parióle a Sarrán, Hexán y Madán, y Madián, y Yesboc y Sué. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hijos después de Abraham. Entonces, hermanos, gracias. Sí. Nada más quería que fuéramos ahí. Porque dice pues que eran hijos, Madián dice ahí, ¿verdad? Sí. Y también dice Efa. Sí, en el capítulo 4, ¿qué dice? Los hijos de Madián fueron Efa, Anó, ok. Entonces, los que fueron allá eran de Madián. Y los hijos de Madián, de ahí, de los hijos de Madián, surgieron esa población Efa. Entonces dice que eran hijos de Cetura. También fueron todos los de Sabá, que eran de Etiopía y de Yemen, o de Yemen. Ahora, hermanos, yo les pregunto una cosa. ¿Usted sigue creyendo que eran Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Ah? Y que eran 3 nada más. Fueron varios. Por eso ¿cómo se llamaba? Herodes era, ¿ah? No los paró, no los detuvo, eran varios los que iban. Y no iban en caballos y en elefantes, sino dice que eran camellos, jóvenes. Ahora dice, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Cuando veo yo, hermano, que fueron los de Sabá los que fueron a ver al Señor, me recuerda la reina de Sabá, ¿se acuerdan? La reina de Sabá dice que llegó cuando Salomón estaba reinando en Israel. ¿Qué obra había hecho Salomón, hermanos, en ese tiempo? Ayúdenme. ¿Cuál obra fue que hizo Salomón en ese tiempo? El templo. El templo, hermano, oro. Los que servían en el templo, sus vestiduras, hermanos, eran impecables, parecían reyes. La gente que estaba sirviendo ahí estaban al servicio de Salomón. Y cuando llegó la reina de Sabá, dice que la reina de Sabá, a pesar de que había un templo hermoso y todo, lo que ella fue ahí no fue a ver, sino que fue a escuchar, ¿qué cosa? A escuchar la sabiduría de Salomón. Hay gente, dice el apóstol, hay gente que llega, por ejemplo, van a Jerusalén y van, dice, para ver los lugares, pero allá ya no hay quien predique pues la palabra, es más, está prohibido. Y otros van a Guatemala, dice, para ver los grandes edificios de los pastores que viven allá en Guatemala, por ejemplo, el hermano Carlos Luna. Dice, wow, y la gente llega en un tour a eso, porque van a ver los edificios. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a los discípulos? Señor, ¿cómo ves el templo? Y le dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Ellos esperaban que el Señor dijera, wow, qué tremendo. Pero la reina de Sabá lo que fue a hacer, hermanos, allá, fue a oír la sabiduría de Salomón.
Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? No tenemos un hermoso templo. A mí me gustaría que fuera más grande, que hubiera clima, que tuviéramos el techo de, ¿cómo se llama ese? Colado, hermano, para que estemos, cuando llueva no haga tanto ruido. Pero aquí, en este lugar está el Señor. En este lugar, hermanos, el Señor nos da palabra, ¿verdad? Y aunque a veces nos sintamos un poquito incómodos porque no hay buena o calefacción, para la hermana Chir, vamos a ponerle, dependiendo, fíjense que se me ocurre que podemos ponerle a cada silla clima, calefacción, dependiendo de lo que quiera la gente. Yo quiero clima, le pone el clima personalizado. A ver, bueno, ya estamos terminando, hermano. ¿Cómo? Bueno, hermano, terminamos con esto. La arqueología y la sociología dicen que el Señor no pudo haber nacido en invierno. Eso es sincretismo secular moderno. ¿Saben lo que es sincretismo? Es la unión de doctrinas, ¿verdad? El Papa Julio I, en el año 330, hermanos, decretó que las fechas para celebrar el nacimiento del Señor era el 25 de diciembre. Fue este señor el que lo decretó, pero lo hizo así porque como todo el mundo adoraba a sus dioses, ¿verdad? Por ejemplo, habían unos que adoraban ese día, el 25, vamos a decir, a Baco, al dios Baco. ¿Cuál otro? A Isis. ¿Qué otro? Ayúdenme. Afrodita, y todos esos dioses. Entonces dijo este señor, el Julio primero, en el año 330, dijo que el 25. Y ahí van, hermanos. El asunto es que aquí pasa lo de Vicente con las iglesias evangélicas, que ¿a dónde va Vicente? A donde va la gente. Entonces hay iglesias evangélicas que allá van detrás del catolicismo todavía. Acaban de hacer una caminata o una marcha en contra del aborto, promovida por la iglesia católica. Y las iglesias evangélicas y católicas se unieron. Hermano, pero si los papas, pues, o los curas en los conventos, ¿verdad? Se han encontrado muchos fetos, porque ellos son los principales, vamos a decir así, promotores del aborto. Pero es una hipocresía entonces. Y hablando de esas fechas, hermanos, que se le llaman Saturnalias, también hay exceso de comida, bebida, fiestas, juegos, fuego y regalos. Y eso a veces no lo queremos dejar, no lo queremos renunciar. Es que, hermano, es que mi familia. No. El asunto es que el Señor, hermanos, y aquí vamos a dejarlo, nació de una virgen. Vino, hermanos, se hizo carne por nosotros. Él derramó su sangre por nuestra vida, por nosotros, pues, por nuestra vida, para darnos vida. Pero Él nació, ¿no? Él pasó por todo el proceso. El Espíritu Santo vino, hizo sombra sobre María, y María comenzó, hermanos, un periodo de gestación dentro de ella. ¿Sí? El Señor pasó por los 9 meses que pasa cualquier niño. El Señor abrió matriz. María sangró cuando nació el Señor. No es como dice, ¿verdad? El catolicismo dice que Jesús, el Señor, atravesó el cuerpo de María y no la lastimó para nada. Pero dice la Biblia que María fue y fue a practicar o llevó a cabo el rito de purificación cuando un varón abre matriz. Ella tenía que ir. El Señor fue presentado en el templo como todo niño. A los 8 días, hermano, al Señor le hicieron la circuncisión. Porque, hermano, mire qué importante es circuncidarse.
No hablo físicamente, hablo espiritualmente. Cuando estamos pequeñitos, cuando estamos recién nacidos en el Evangelio, porque ya cuando ya somos de mucho tiempo y lo quieren circuncidar, no se deja, duele más. ¿Entienden? ¿Se acuerdan de aquel que violó a la hermana de los hijos de Jacob? A Tamar. Era un príncipe. Y entonces el príncipe le dice a su papá: yo estoy enamorado de Tamar, quiero casarme con ella, pídesela a los hijos a Jacob y a sus hijos. Fueron y le dijeron sí, querían permitirle a su hijo que se casara con Tamar para arreglar todo el detalle que había habido. Y entonces ellos dijeron sí, pero tienen que circuncidarse todos los varones de ustedes. Y el rey dio la orden que todos se circunciden entonces. Y hermano, no sé si fue al tercer día, cuando estaba el dolor más insoportable de la circuncisión, porque ellos ya eran gente grande. Y entonces estos hijos de Jacob entraron, hermano, y mataron a todos los varones de aquel lugar. Pero lo que quiero decir pues es que la circuncisión, ya cuando estamos grandes, duele. Pero cuando es pequeñito el niño y ya le dicen al niño: ¿te dolió la circuncisión? El niño ni cuenta. A los 8 días es el mejor tiempo. Entonces, hermanos, tenemos que circuncidar nuestro corazón, aunque nos duela, ¿verdad? Pero pastor, ¿y que el pastor a veces me dice de cosas así un poquito que no me gustan? Ni modo, hermano. Trato de no agredirle, y no ese es el propósito, pero sí de hablar la palabra, porque la palabra es espada, hermano, y corta. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Hasta aquí vamos a dejarlo, porque en la semana vamos a estar hablando del tercero, que es el nacimiento, el tercer nacimiento del agua, el cuarto nacimiento, que es del espíritu, el quinto nacimiento, hermano, que tiene que ver con el corazón, el sexto nacimiento, de la tierra, el sexto nacimiento en el corazón, y el séptimo, hermano, está precioso eso, donde habla de la manifestación de los hijos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Yo te suplico, Señor, que esta palabra, como le dijiste a Pedro, tal vez hoy no la entendamos, pero la entenderemos después. Tal vez en el camino, tal vez en su casa, tal vez cuando están haciendo los quehaceres o trabajando, Señor, ahí tu Espíritu Santo traiga la revelación de esta palabra. Y podamos entender, Señor, las cosas que tú nos hablas por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los ministerios, los 5 ministerios que, Señor, hay en esta cobertura para bendecirnos con esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que cada uno de tus hijos podamos ser circuncidados, Señor. Podamos, Señor, tirar el exceso de carne, donde se alojan, Señor, bacterias, donde se aloja, Señor, podredumbre, suciedad, donde se aloja, Señor, todo aquello que contamina. En el nombre poderoso de Jesús, limpia nuestro corazón. Lávalo, Señor. Circuncídalo, Padre, en el nombre de Jesús, y que podamos, Señor, vivir de acuerdo a tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Puedes levantar tus manos, hermano. Padre, mira, yo te ruego por cada uno de mis hermanos. Yo ruego tu bendición sobre ellos. Y te suplico que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestras vidas. Que venga una gracia de parte tuya sobreabundante, Señor, y que nos ayude, Dios Santo, para vencer aquellas cosas que nos es difícil vencer. En el nombre poderoso de Jesús, que esas cosas que se te dificultan vencer, las puedas vencer en el nombre poderoso de Jesús. Si hubiese contaminación en ti en esta hora, por la sangre de Cristo, por esta palabra que el Señor nos ha dado, declaramos en tu vida limpieza, purificación.
sanidad, liberación en el nombre de Jesús. Esta palabra tiene poder, hermano. Esta palabra tiene poder para hacer aquello que necesitas en ti. En el nombre de Jesús bendigo tu vida, bendigo tu hogar, tu familia. Todos los que están a tu alrededor sean bendecidos y que seas una puerta de bendición para todos aquellos con los que te relacionas, con aquellos que nos relacionamos. En el nombre poderoso de Jesús, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra tuya. Los que se levanten contra ti, delante de ti van a caer. Pero mantente, tómate de la mano del Señor. Si en algún momento estás triste, pasas por momentos de aflicción, Jesucristo es la puerta de las ovejas. Ve a Él, recurre a Él, refúgiate en Él. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor te va a levantar, te va a fortalecer, te va a dar victoria cada día, porque el Señor no nos va a dejar postrados. El Señor va a hacer la obra que Él comenzó, la va a llevar a buen término. En el nombre de Jesús declaro esa palabra sobre tu vida y sobre aquellos hermanos también que hoy no pudieron estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.